experiencia que tuvimos con el señor Manuel Chapa fue que su negocio empezó a vender persianas, fue en su cochera y con el apoyo de todos sus hijos, y ya poco a poco pues fue creciendo. Pero en ese entonces pues no sabían si las persianas que iban a pegar o se iban a vender, y pues el tiempo que iban a tardar en llegar, ya que la comunicación con los proveedores era mucho más difícil. La segunda competencia es recuperarse rápido y aprender el fracaso. Bueno, con lo que vimos con el empresario Manuel Chapa fue que pues ellos empezaron en una época donde no había mucha competencia, no habían varios recursos, era muy difícil contactarse con los proveedores, entonces poco a poco se fue creando eso. Entonces hubo muchos fracasos de que pues algunos productos no eran los correctos, porque empezaron a utilizarse más tecnologías que antes no se utilizaban, entonces se como que conoció el método y y pues hubo más competencia y había miedo a eso, a que el negocio fuera a declinar por eso, pero lograron superarse y ahorita siguen en pie. La tercera competencia es la capacidad de identificar oportunidades e implementando soluciones innovadoras. Entonces, lo que aprendimos con el empresario Manuel Chapa fue, pues ellos, como ya había mencionado, tenían el miedo de que con las competencias su negocio fuera a cerrar o así. Entonces, pues ellos tuvieron que crear soluciones. Entonces, pues lo que hicieron fue contratar más personal para que los ayudaran. También fue pues que checaron cuáles eran lo que tenían las competencias, y con ese modo diseñar algo que los hiciera diferente a ellos. Entonces crearon persianas nuevas, crearon modelos nuevos, todo eso fue sus soluciones. Bueno, mi equipo y yo entrevistamos a un señor llamado Manuel Chapa. Él tiene una empresa que se dedica a vender persianas, se llama Classic. Como sabemos hoy en día, la gente, hay muchísima competencia en el mercado, entonces la gente utiliza nuevas herramientas para poder permanecer dentro del mercado, o sea, dentro de la competencia. Por ejemplo, la tecnología, que hoy en día se utiliza muchísimo, por ejemplo, con las persianas, que se han creado persianas motorizadas, que esto significa que se pueden usar con simplemente apretar un botón, puedes hacer que la persiana se abra o se cierra, y también hemos visto mucho el uso de la propaganda en las redes sociales para así poder vender más. Hola, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Guzmán, quien es dueño de la bizcochería, una panadería tradicional, y esta fue creada hace un año. Hablando con él, tocamos diferentes temas y entre ellos salieron diferentes puntos. El primero, tolerancia al riesgo y a la incertidumbre. Nos comentó que pues él no tenía conocimientos previos de los panes, del proceso, pero fue investigó el mercado, se dio cuenta que era una buena oportunidad para expandirse y para atacar ese mercado que se encontraba viviendo ahí cerca. Entonces se arriesgó y bueno, poco a poco fue adquiriendo práctica y pues ahorita ya están establecidos muy bien. El segundo tema que se tocó fue el recuperarse rápido y aprender del fracaso. En cuanto a esto, nos comentó que hacían diferentes panes y se daban cuenta que unos tenían mucho más pegue que otros, entonces los que eran más populares obviamente los empezaron a hacer más, y los que fracasaron pues ya los dejaron de hacer o hacían en menos cantidades para la pequeña porción que los compraban. Guzmán, dueño de la bizcochería, y platicarnos su caso, pudimos identificar cómo aplicó la siguiente competencia: capacidad de identificar oportunidades, problemas, implementando soluciones innovadoras. Él nos platicó que en ciertas temporadas del año tenían ventas bajas, por lo tanto tuvo que ver qué es lo que quería el consumidor. Entonces, después de hacer análisis, se dio cuenta que lo que estaba buscando el consumidor en verano eran productos frescos, no solo pan, y él vendía pan. Por lo tanto, implementó pies, inclusive en verano tuvo que agregar helado, pero no solo helado, tuvo que relacionarlo a lo que él vendía, que era el pan. Entonces vendía pan o pastel acompañado de helado, o inclusive conchas rellenas de helado. Entonces de esa forma él pudo maximizar sus ventas en verano.
También completó la siguiente competencia, que es capacidad de obtener recursos para implementar soluciones innovadoras. Pues los recursos que él utilizó mayormente fueron recursos económicos. Lo que él tuvo que hacer para obtenerlos fue pedir un préstamo al banco y analizar la tasa de interés que se le iba a cobrar para irla pagando mensualmente.